Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenos días. Este es un pequeño video para los alumnos de tercero del CET 10. Es un video que medio va a ser una prueba, en cierta forma. Estamos en una cuarentena obligatoria con la cual estamos confinados a casa. Eso no significa que no podamos hacer actividades, tanto las hogareñas como las habituales que están relacionadas con la convivencia, que algunos podrán ser mejor que otras. Pero también hay algunas obligaciones que tienen que ver con los estudios. Y precisamente para que ustedes no se queden atrás o no hayan podido entender algunas consignas de la actividad que les mandé hace unos días atrás, es que hago este pequeño video un poco para precisamente explicar cómo tomar la tarea. ¿Sí? Lo primero que les quiero decir que, como toda actividad, alguna nota va a tener. Y la nota es importante desde el punto de vista estadístico. A mí lo que me interesa es ver si entienden la actividad y también entienden en qué momento estamos nosotros, ¿verdad? Así que voy a ser muy breve con este video. Las actividades que tienen que hacer está relacionada con la introducción que tenemos en el programa del año, que habla sobre el proceso del capitalismo y su expansión a través de la segunda revolución industrial, que eso va a derivar desde el punto de vista ideológico en una idea del mundo más abierto en algún sentido y por otro lado más cerrado. ¿Por qué decimos así? Porque el capitalismo es un capitalismo liberal que se expande agresivamente, pero por otro lado hay muchos países en esa misma época que se industrializan y que se cierran o que por lo menos ponen obstáculos a ese capital liberal. ¿Por qué? Porque necesitan de la producción para desarrollarse. También aparece la ideología nacionalista, por un lado, va a defender esa identidad nacional de los países que están interesados en ser potencias o desarrollarse como potencias, y de ese nacionalismo va a surgir el imperialismo, que es una mezcla, si se quiere decir un poco, de ciertas situaciones, de ciertos momentos en los cuales el mundo está atravesando. Por eso las preguntas tienen que ver precisamente con este momento, en la primera actividad. ¿Cómo y por qué se produjo la segunda revolución industrial? ¿Qué fue el taylorismo? Una forma nueva, conceptualmente hablando, con respecto al trabajo en los medios de producción, que son las fábricas, los talleres, y que se busca lograr una mayor eficiencia y bajar costos en relación a esa producción industrial. Eh, por otro lado, como bien digo yo, la tercera pregunta, derivada un poco de esta expansión del capitalismo, tiene que ver a qué se denominó la División Internacional del Trabajo, teniendo en cuenta en qué lugar ubicitaría sobre Argentina. Y esto un poquito nosotros lo hablamos en esa clase que tuvimos, relacionado con la posición de Argentina a nivel internacional, y ahí hemos hablado de los países eh, centro y los países periféricos. Y habíamos dicho que los países centros eran precisamente los productores de eh, productos industriales y que los exportaban al mundo. Pero esos países productores o fabricantes de productos terminados, para decirlo más sencillamente, necesitaban las materias primas, y las materias primas se lo daban a los países periféricos. En ese grupo de países periféricos se encontraba la Argentina. Es más, yo diría que al día de hoy seguimos siendo un país periférico productor de materias primas, aunque parte se han industrializado con la agroindustria. Pero volviendo a ese momento, hacia 1860, 1870 en adelante, Argentina es un país periférico que produce materias primas para esos países centrales. Em, y en ese intercambio de productos, lo que no es igual es lo que se denomina el factor de cambio. ¿Mm? Es decir, los países industriales nos exportan con valor agregado y los países productores de materia prima, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera, y algunos países asiáticos y sobre todo los países sudamericanos que tienen un cierto desarrollo, porque África es un país, es un continente que va a estar colonizado, que va a exportar materia prima, pero desde otro punto de vista. En ese intercambio de productos, lo que se dice una frase para la época que no es asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos recibir esos productos elaborados por los países centrales,
no nos alcanza vender, por ejemplo, una tonelada de trigo para que sea un equivalente en un determinado, sino que al tener un valor agregado esos productos elaborados, vamos a necesitar exportar mucho. Pero bueno, dentro de esa expansión del capitalismo hay beneficios. Hay beneficios que ustedes los pueden visualizar leyendo precisamente el material de estudio que yo les he facilitado. Por otro lado, hay un surgimiento de ciertas ideologías, hay unas modificaciones en las pautas sociales, en las pautas eh, no solo económicas, en la parte política. Se trata en los países americanos de consolidar las repúblicas, pero por otro lado, hay que entender que estos países americanos, del norte a sur, son escasos en población y van a ser receptores de la inmigración mayormente europea, aunque también hay una proporción asiática. ¿Y esto por qué? Porque precisamente estos países ofrecen eh, o necesitan mano de obra, ¿no? Los países europeos en ese momento son expulsores de mano de obra porque el mismo proceso de industrialización expulsa a mucha población rural hacia lugares donde está faltando mano de obra. Y esa mano de obra, en principio, eh, va a dirigirse al campo, pero no va a ser, en definitiva, su lugar de residencia en Argentina. En algunos lugares sí, pero en general muchos se van a ir trasladando a los centros urbanos. ¿Por qué? Porque precisamente en los centros urbanos se va a dar una paradoja de una necesidad de mano de obra relacionada con servicios o con una temprana industrialización. Esto va a provocar que esa inmigración europea precisamente altere las relaciones sociales entre los distintos grupos. El primer grupo de poder, que es la sociedad conservadora, esa que ustedes van a visualizar un poco más adelante, y después los inmigrantes, que en principio no van a tener todos los derechos, pero que se van a constituir en el núcleo de algunos países como Argentina, en lo que sería la futura clase media. Frente a esto, a este panorama en donde hay una cierta explotación del individuo o incluso de las colectividades, vamos a encontrar algunas expresiones políticas y ahí aparece el socialismo o el marxismo incluso, los cuales se van a propugnar desarrollar ideas de defender al obrero, de mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, y como expresión política van a tener distintas expresiones en estos países europeos y más tarde en América Latina. Esto es una información, o esta es una explicación mediana de más o menos lo que ustedes van a encontrar en las actividades de las primeras actividades, que son importantes, que las pueden resolver por sí solas. Yo ahora quería mencionarles con respecto a la actividad que obviamente lleva nota, que no se desesperen en cuanto a la prolijidad o por lo menos en poder completarla tal cual, háganla como ustedes la interpreten, ¿sí? Y traten de enviármela lo más rápido posible de aquí en adelante porque tenemos que hacer un cierre y yo les tengo que hacer una devolución. Y esta devolución es importante para saber dónde están parados, porque ustedes saben que la cuarentena se ha extendido y no les puedo decir una fecha en la cual nos vamos a ver y podamos intercambiar las experiencias que hemos vivido en estos 20 días ya más o menos de cuarentena y del poco tiempo que no hemos visto, porque a pesar que algunos nos conocemos del año pasado, hay gente que vino este año. Así que esta actividad necesito que me la envíen. Les recuerdo mi correo para que me envíen esta documentación de las actividades. Originalmente yo les había puesto galloclaudiomarcelo@yahoo.com.ar, pero la otra opción que tienen para enviarme estos trabajos si los hacen en computadora es claudio.gallo@bue.edu.ar. Vuelvo a reiterar, claudio.gallo@bue.edu.ar. Esta alternativa de correo es porque este tiene menos uso y puedo llegar a visualizar esos documentos que me van a enviar ustedes con mayor facilidad. Eh, Estén atentos a estos videos que estoy intentando hacer, un poco para explicar brevemente esto y futuro les voy a pedir a ver qué posibilidades digitales tienen ustedes de conectarnos, porque tenemos que empezar a implementar lo que serían clases virtuales. En las clases virtuales, más allá de lo que yo les pueda explicar en esas clases, lo importante es esa conexión y que sepan que tanto yo como los otros profesores
intentamos mantener ese contacto. Y no solo mantener un contacto, sino entender que somos parte de una comunidad que no puede bajar los brazos. Por eso no se pierdan, manténganse en contacto con este profesor y cualquier consulta que tienen me la envían por esos correos electrónicos o a través de Leandro Juárez, que tiene mi teléfono. Y si vemos la posibilidad de hacer algún grupo, cosa que todavía no quise hacer, simplemente porque estamos todos llenos de grupos, lo vamos a hacer y entonces le voy a decir a Leandro que arme directamente ese grupo con todos ustedes. Les mando un saludo, que tengan buenos días, nos vemos en el próximo video que quizás lo arme para dentro de unas 4 o 5 días. Nos vemos, hasta pronto chicos.